Me miré al espejo, me sonrojé un poco y me di un último cepillado. Con un suspiro, me hice a un lado y me puse el vestido corto negro que me había comprado esta semana. Era el largo ideal, ni demasiado largo ni demasiado corto. Seguía teniendo unas piernas bonitas y me gustaba presumir de ellas. Bill las mencionaba con frecuencia, así que supongo que me convenció de su excelencia. Me levanté, me abroché los tirantes de la espalda y me puse los tacones. Estaba lista con solo un toque de perfume y una última pasada de mi pintalabios rojo oscuro. Vale, Wendy, ¿estás lista para esto? Sigues teniendo buen aspecto, chica. Intentaba convencerme a mí misma de que estaba preparada para esto hablándole a mi reflejo en el espejo. Tenía que admitir que las citas a las que había ido habían sido poco menos que desastrosas. Esta podría ser superior. Jenny y Jase estaban jugando en la sala de estar cuando bajé las escaleras. Eran el amor de mi vida y mis gemelos, de 12 años. Los adoraba e intentaba decirles lo mucho que los apreciaba. Las observé mientras jugaban al nuevo videojuego que su padre les había comprado una semana antes. Nuestra amiga de al lado, Rachel Marr, que los cuidaba esta noche mientras yo estaba fuera, ya estaba allí y completamente absorta en el juego. Había sido nuestra niñera durante los 4 años anteriores, pero era mayor, tenía casi 18 años. Bien, niños. Ya estoy lista. Ahora, ¿podéis terminar los deberes antes de iros a la cama? Jase, tienes ese examen de matemáticas mañana y Jenny, tienes un examen de inglés pronto. Se giraron para mirarme y noté el disgusto en la cara de Jase, como siempre. Me dirigí a Rachel ya que no quería empezar y le dije, por favor, asegúrate de revisar sus trabajos para comprobar que están hechos. No hay problema, señor Stridell. Siempre me hacen los deberes. ¿Verdad, chicos? Jase se apartó, negándose a responder. Aunque sabía que estaba molesto conmigo, me negué a retroceder. Jenny me felicitó por mi buen aspecto, sonriendo. Aunque nunca lo dejó tan claro como Jase, ella tampoco estaba contenta conmigo. Salí al pasillo mientras los tres volvían al juego. Cogí mi chaqueta y la tiré por encima de la barandilla para estar preparada para cuando James viniera a buscarme. Entré en la cocina y tomé asiento en la mesa. No estaba muy emocionada por salir esta noche, pero necesitaba empezar a salir de nuevo. Ahora era difícil y bastante diferente. Habían pasado casi 15 años desde mi última experiencia amorosa. Después de todo, había salido con mi ex marido durante los 2 años anteriores a estar casada durante 13 de esos años. Solo 3 veces había aceptado una cita desde que me divorcié hace 6 meses. Esta noche estaba con James Conklin, un tipo moderadamente guapo que era compañero mío en el banco donde trabajaba como cajera. Después de más de un mes de sus insistentes insinuaciones, finalmente le dije que sí. Todo lo que podía decir era que me gustaba. Para mí no era más que un amigo, pero veía que deseaba algo más. Por 10ª vez, me dije que quizá no había sido la mejor decisión. Tal vez, si las circunstancias hubieran sido diferentes, Brad Ashley y yo ya estaríamos comprometidos y probablemente casados. Bill y Brad habían sido compañeros de trabajo y amigos. Ambos trabajaban para Lever, Clan & Patron, Inc., una empresa especializada en la gestión de fusiones y adquisiciones de empresas. Eran detectives que escarbaban en los registros financieros de las empresas para averiguar qué pasivos y compromisos tenían, así como el valor de los activos. No me enteré hasta mucho después de que se disputaban constantemente el primer puesto de la empresa. La mayoría de los compañeros de Bill pensaban que él llevaba las de ganar. Aunque seguía siendo bueno, Brad no lo era tanto como Bill. A pesar de su rivalidad, Brad iba con frecuencia a nuestra casa para reuniones, barbacoas y cosas por el estilo. Yo era consciente de que Bill no lo apreciaba mucho, pero no tenía los mismos problemas con Brad. Sabía que era soltero, que no tenía hijos propios y que tenía una exmujer a la que nunca mencionaba. Era amable, estaba dispuesto a ayudarme siempre que lo necesitaba y siempre me hacía cumplidos sobre mi aspecto y organizaba fiestas. También era muy perspicaz. Después de una fiesta en particular, en la que Brad estuvo a mi lado todo el tiempo, Bill se me acercó. La actitud de Bill me asombró, así que cuando dijo que Brad perseguía algo que en realidad no era suyo, me enfurecí y defendí a Bill. Después de aquello, no hablamos durante días. Antes de que todo se torciera, Brad y yo habíamos sido amigos durante unos 3 años. Fue entonces cuando me di cuenta de lo gran amigo que era.
Fue él quien me informó de la infidelidad de mi marido y, después de todo, se preocupaba de verdad por mí. Cuando me entregó las fotos de Bill y aquella chica rubia con la que salía, estaba a mi lado. Su nombre se me escapaba, nunca me importó preguntárselo. Brad tenía fechas, fotos y documentación de todo el asunto. Mostró un informe de un investigador privado que él mismo había pagado. Estaba todo allí, en blanco y negro. Reconoció que lo había hecho porque siempre me había querido y estaba tan angustiado por la situación de Bill que no quería que mi dolor empeorara más de lo que empeoraría el mío si continuaba. Bill se enfadó y me gritó cuando le reté. Me negué a facilitarle la identidad de la persona que me dio el informe y las imágenes. Señalar a Brad solo le pondría más a la defensiva, por lo tanto no había necesidad de hacerlo. Lo refutó todo, me dijo que nunca me había traicionado ni a mí ni a nuestro matrimonio, pero fue incapaz de responder a ninguna de mis preguntas. Le pregunté por su decisión de engañarme, por qué lo había hecho y quién era ella. Se negó a responder, alegando que nada de eso era real. Cuando le enseñé las fotos, las cogió, las miró enfurecido y las tiró al suelo, insistiendo en que nunca había ocurrido nada parecido. A pesar de las pruebas que tenía, seguía negándolo. Brad me convenció para que pidiera una orden de alejamiento contra él y le obligara a abandonar la casa porque me puse muy furiosa con él. Cuando la policía se la entregó a Bill, se enfadó y se puso furioso. No paró de negar nada hasta que fui a pedir el divorcio. Prometió luchar hasta el final, pero conseguí un abogado excelente y apliqué la orden de alejamiento para mantenerlo alejado de mí y de la casa. Teníamos un caso abierto y cerrado, según ella, que era la mejor en divorcios. Lo único que nunca haría sería negarme a que Bill viera a los gemelos. Al fin y al cabo, era su padre y yo quería que se mantuviera alejado, pero ellos no lo entenderían. Cuando no volvió a casa, se enfadaron, pero intenté explicarles que ya no podía vivir allí. Les aseguré que los vería lo más a menudo posible, pero se lo tomaron mal. Yo quería pasar tiempo con ellos, así que se lo dije a través de mi abogado, y él consintió. Lo único que quería era que me avisara para que, cuando viniera a buscarlos, pudiera irme. Brad siempre estuvo ahí para acompañarme, para ayudarme con el papeleo y las reuniones con el abogado, y para recoger y dejar a los gemelos cuando yo no podía. Estuvo a mi lado todo el tiempo. Empezaba a cogerle cariño y sabía que él sentía lo mismo. Salimos una o dos veces, pero acabamos separándonos en la puerta. Eso fue antes de que el tribunal finalizara el divorcio y nuestra separación formal. Le pedí a Brad que se quedara la siguiente vez que salimos. Brad pasó la noche del sábado en casa de Bill mientras los gemelos pasaban allí el fin de semana. Esa primera noche hicimos el amor y tengo que admitir que no fue muy agradable. Creo que fue porque estaba ansiosa y me sentía un poco incómoda, porque todavía estaba casada. Al fin y al cabo, llevaba casi 15 años casada con mi marido. Tanto mucho antes de casarnos como durante nuestra unión. Entre las cosas que me irritaban estaban las exigencias extremas de Brad. Insistía en que le diera cariño, y yo lo único que quería era abrazarle. Sin embargo, Brad me caía bien y pensé que las cosas mejorarían cuando nos conociéramos mejor. Las cosas mejoraron después, pero nunca tanto como cuando estaba Bill. Además, Brad se enfadaba constantemente conmigo porque no hacía lo que él quería que hiciera. Sin embargo, empezó a convertirse en una rutina. Brad se quedaba con nosotros y Bill recogía a los niños los fines de semana. Así continuó hasta que un domingo por la mañana Bill volvió con los gemelos para recoger un par de zapatos extra para un viaje planeado. Mientras los gemelos corrían escaleras arriba para coger sus pertenencias, Bill esperaba fuera. Los oí y fui a averiguar qué hacían, que venía de mi dormitorio. Los gemelos se fijaron en Brad, que estaba vestido con su bata, mientras yo hablaba con ellos. Fui testigo del comienzo de una lágrima en los ojos de Jenny y de la conmoción y la rabia en el rostro de Jase. Justo cuando abrí la boca para hablar, Jase y su hermana bajaron corriendo las escaleras. Se marcharon dando un portazo. Lo único que pude hacer fue dejarlos marchar. Ese domingo por la noche, cuando Bill trajo a los gemelos a casa, entró con ellos, cosa que no había hecho desde que yo había solicitado la orden de alejamiento. Me dirigió la expresión más fría y enfadada que jamás había visto en su rostro después de esperar a que los gemelos hubieran subido corriendo las escaleras. Me acusaste de lo mismo, aunque yo era inocente, pero ahora creo que lo entiendo,
Me has estado engañando con Brad durante un tiempo y te has inventado todas estas cosas sobre mí solo para poder divorciarte de mí. Este fin de semana tuve a 2 niños asustados y destrozados en mis brazos porque vieron a ese imbécil en tu habitación. ¿No tienes vergüenza? ¿No sabes que eso les dice a nuestros hijos que estás teniendo sexo con otro hombre mientras sigues casada conmigo? Sabes que fue una gilipollez, pero esto tiene que parar inmediatamente, o iré a los tribunales y exigiré la custodia completa debido a tu comportamiento promiscuo. Ahora, Golfa, toma tu decisión. Se dio la vuelta y salió por la puerta dando un portazo. Me quedé atónita, pensando, ¿de qué demonios estaba hablando? ¿Me lo estaba inventando? ¿Estaba engañando a Brad porque me divorciaba de él? ¿Estaba loco, enfadado por perderme a mí y a sus hijos? Ahora lo sabía, pero estaba demasiado alterado para discutir. Tenía que dejar ir a Brad, al menos en mi casa. Podíamos vernos en su casa o en un motel. Podía soportarlo. De hecho, podía vivir sin Brad hasta que finalizara el divorcio. Como mencioné antes, las cosas habrían sido mucho más fáciles si Brad hubiera sobrevivido. Sin embargo, murió en un accidente de tráfico 3 días antes de que mi divorcio fuera definitivo. La policía me dijo que había sido un accidente de 2 vehículos, lo que significaba que Brad iba en su coche y que había otro coche implicado, pero nunca se localizó al conductor de ese coche. La policía dijo que Brad probablemente fue golpeado por el otro coche o camión, perdió el control, patinó fuera de la carretera y chocó contra un árbol. Murió en el acto, o eso dijeron. Después me pregunté por qué estaba en esa carretera en ese momento. Seguramente, estaba destinado a estar conmigo, a apoyarme durante el periodo de duelo por mi inminente divorcio. Nunca lo sabré con certeza, pero me sorprendió ser capaz de pasar página con Brad tan rápidamente. Le tenía mucho cariño y creía que podríamos haber tenido un futuro juntos, pero también me sorprendió que pudiera pasar página tan rápido. Quizás solo era un buen amigo cuando lo necesitaba y nada más. Nunca lo sabré con certeza. Me entristecí cuando me informaron de su muerte, pero extrañamente eso fue todo. Unas palabras y se acabó. Yo era una de las pocas personas que estaban allí, la mayoría gente que no conocía. Fue un acto sencillo y rápido. El funeral estaba programado para el mismo día que mi divorcio, y Brad había planeado estar allí conmigo. Ahora no tenía más remedio que ir sola al funeral. Me fui enseguida porque no conocía a nadie allí, y continué hasta el divorcio. Bill estaba allí con su abogado, y estaba sentado frente a mí, mirando fijamente a la pared detrás de mí. Podía ver que seguía enfadado, y yo seguía sorprendida, después de todo lo que había hecho, ¿por qué iba a estar enfadado conmigo, pero decidió aceptar el divorcio cuando Brad amenazó con revelar algunas de las fotos en internet, y Brad me informó de que Bill prefería eso a que esas fotos salieran a la luz. Bill nunca me contó nada de aquella reunión, así que yo solo confiaba en la palabra de Brad. Sacudí la cabeza y desvié la mirada mientras tomaba asiento, no me sentía cómoda con la mirada de Bill, que era tan fría y furiosa como nunca había visto. Quería decirle algo que le hiciera ver que todo esto era culpa suya, pero me quedé sin palabras más allá de lo que le había dicho cuando me enfrenté a él, y él se había negado a reconocer su culpabilidad entonces, así que ahora no sería diferente. Bill siguió mirándome fijamente hasta que pronunció lo siguiente en voz baja: ¿todavía estás segura de que te engañé? ¿De verdad crees que podría hacerte daño a ti y a mis hijos de la misma manera? De nuevo, te aseguro que nunca te he engañado. Jamás. Me dirigí a él de la mejor manera que sabía, mirándole fijamente a esos ojos helados. Tengo la prueba, y te niegas a reconocerlo. No podemos estar casados mientras sigas engañándome y te niegues a reconocer tus actos. Cuando Brad estaba allí para animarme, me sentía muy segura de mí misma, pero después de oír su discurso y observar la expresión de sus ojos, empecé a dudar de mí misma. ¿Y sí? Entonces no habría matrimonio. Bill se dio la vuelta y pude sentir la furia feroz en su rostro, pero yo sabía que estaba a salvo en esta habitación y que Bill nunca me pegaría porque no era la clase de hombre que haría eso. La reunión fue rápida y los abogados nos dieron los papeles finales para firmar, que me daban la mitad de todos los bienes, la casa, $500 al mes de manutención de los hijos de Bill y $50 al mes de pensión alimenticia, ya que yo trabajaba y podía mantenerme sola, un compromiso ya que Bill quería negarse a pagarme nada en absoluto,
argumentando que yo había inventado una serie de documentos falsos para forzar el divorcio, acusándome a mí y a Brad de ser amantes que conspiraban para culparle a él de una aventura que nunca ocurrió. El juez rechazó su demanda tras leer el informe del investigador privado y ver algunas de las fotos. Aunque debo admitir que sigo sin entender la afirmación de Bill de que Brad y yo éramos amantes, ni siquiera salí con Brad hasta después de solicitar el divorcio, y solo me acosté con él después de que nuestro matrimonio fuera declarado nulo. No entiendo cómo Bill llegó a esas acusaciones, a diferencia de mi afirmación, que estaba respaldada por pruebas reales. Sé que Bill todavía cree las cosas que dijo en esa contrademanda, y nunca me molesté en corregirle porque hacerlo habría sido inútil. Cuando sonó el timbre, me levanté y fui al vestíbulo para encontrarme con que Rachael ya había abierto. James, un hombre apuesto que siempre causaba buena impresión, estaba de pie en el vestíbulo con un traje oscuro y una preciosa corbata de rayas azules. Mis gemelos no habían salido de la habitación, como de costumbre, y les molestaba que estuviera saliendo con alguien. Siempre me preguntaban por qué no salía con mi padre, a lo que yo siempre respondía: papá y yo estamos divorciados y ya no estamos juntos. Vale, niños, buenas noches. Prometo no llegar tarde. Cogí mi chaqueta, se la di a James para que me ayudara y me la puse encogiéndome de hombros. James me siguió hasta su coche. Salí a cenar con James a un restaurante muy agradable y hablamos de nuestras vidas. Miré fotos de él y su mujer y le pregunté cuál era el motivo de su divorcio, pero me dijo que no quería hablar de ello, así que no volví a sacar el tema. James estaba divorciado como yo, y tenía una hija en casa a la que quería mucho y la visitaba siempre que podía. James era un bailarín maravilloso, pero después de unas copas y algunos bailes lentos, noté que intentaba tirar de mí contra su evidente erección, a lo que me resistí hasta que por fin dejó de hacerlo. Después de cenar, fuimos a un pequeño salón donde había baile, música y muchas bebidas. ¿Cuál es el problema de Wendy? Como llevas un tiempo sin Bill, puedo suponer que compartes mis deseos. Entonces, ¿por qué no? Ambos estamos solos, divorciados y necesitados de afecto genuino. Yo no te defraudaré. Fue entonces cuando James me pasó la mano por la espalda y por las nalgas, apretando mi cuerpo contra él en un intento de despertarme. Estaba enfadada, avergonzada y frustrada, me gustaba sentirle contra mí, pero no era lo mismo. Bill solía hacer lo mismo cuando bailábamos, pero era más juguetón y suave. Sabía que me encantaba bailar y ni siquiera sugería nada parecido hasta que estábamos listos para irnos a casa. ¿Qué le pasaba a James? Con una expresión de enfado en la cara, James me siguió hasta la mesa. ¿Qué demonios ha sido todo eso? Solo intentaba expresarte lo preciosa que me pareces y lo mucho que me gustaría hacer el amor contigo. ¿No es eso también lo que deseas? No. Esto solo iba a ser un encuentro informal. Nunca te transmití ningún otro mensaje. Nunca te expresé mi deseo sexual, ni siquiera lo insinué. Oh, no. Estoy lista para volver a casa. Ahora mismo. Replicó James, intentando disuadirme, pero yo solo quería volver a casa. Maldita sea. ¿Por qué siempre acababa comparando a los chicos con Bill? Nunca fue mi intención, pero no eran iguales. Él hacía todo bien. Siempre entendía lo que yo quería y lo que me haría feliz. Mientras James me llevaba a casa, silencioso en su frustración, yo seguía pensando en lo que estaba mal. Sabía lo que estaba mal, y eso lo hacía aún peor. Seguía queriendo a mi marido Bill, a pesar de lo que me estaba haciendo a mí y a nuestros hijos. Era perfecto para mí en muchos sentidos. Me conocía, se preocupaba por mí y siempre sabía cómo hacerme feliz. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me engañó con esa mujer? Ni siquiera sabía su nombre ni de dónde era. Brad lo sabía, se ocupó de todos los detalles durante el divorcio. Le dio al abogado toda la información y Bill siguió negándolo todo una y otra vez. Incluso me rogó que le escuchara, que le creyera cuando lo negaba todo. Pero vi aquellas fotos. Las que me rompieron el corazón. Lo vi acostado sobre ella, teniendo sexo con ella, amándola. Nunca le dejaría hacer eso por mí, aunque me dijo que le encantaría. Incluso dijo que podría disfrutarlo, pero yo no podía quitarme el miedo de que le repugnara. Supongo que mi madre me había enseñado pronto. Estaba tan concentrada en entrar en la casa que ni siquiera me fijé en el coche de Bill en la entrada. Supongo que después de 13 años de algo simplemente encajaba y ni siquiera me alertó.
Y abrí la puerta en cuanto James se detuvo en la entrada, diciéndole que no hacía falta que me acompañara hasta la puerta. James ya había dado marcha atrás y oí el sonido furioso de sus neumáticos mientras se alejaba. Me quité el abrigo, lo colgué en el armario del vestíbulo y entré en la sala de estar, donde pensé que encontraría a mis gemelas y a Rachael jugando como de costumbre. En lugar de eso, vi a Bill, con los dos niños arropándole, jugando en el suelo, y a Rachael sentada en el sofá, riendo descontroladamente mientras intentaban quitarle el mando del juego. Me impresionó la felicidad y la alegría en sus rostros, igualadas por su sonrisa, y no pude evitar sonreír mientras los observaba, incapaz de moverme o hablar, embargada por el placer que me producía. Bill se alejó rodando, con el mando en alto, y al verme allí de pie en el umbral de la puerta, su sonrisa desapareció de su rostro como un interruptor de luz apagado. Se detuvo al instante, se levantó del suelo y les dijo a los niños que el juego había terminado. Los niños no se detuvieron de inmediato, porque no sabían que yo estaba allí, pero Bill los agarró a ambos por el hombro y los giró para que pudieran verme allí de pie. Yo seguía sonriendo, pero me di cuenta de que era el único que quedaba con una sonrisa, y toda la felicidad y las risas se desvanecieron, dejando un silencio ensordecedor tras las carcajadas. Todo se me vino encima de golpe, casi haciéndome caer de rodillas. Me quedé allí de pie, incapaz de hablar, cuando Bill habló. La agonía, la ausencia de alegría en nuestro hogar ahora que Bill se había ido, la tristeza que sentía cada noche cuando me iba a la cama sola. Muy bien, niños. Ahora tengo que irme. Vendré a buscaros mañana a las 10 en punto. Luego le dijo algo a Rachael antes de salir silenciosamente de la habitación y pasar a mi lado. Lo vi marcharse con sentimientos encontrados, ya que le había informado de que me iría esta tarde y probablemente no esperaba verme en casa tan temprano. Mamá, muchas gracias. No estaba previsto que llegaras tan pronto. Lo estábamos pasando muy bien con papá cuando tú lo estropeaste. Eso vino de Jase, quien enojado tomó el control, apagó el juego, le dio las buenas noches a Rachael, y luego salió y subió las escaleras a sus habitaciones con Jenny detrás. Le pido disculpas, señor Stridel. Después de informar al señor Stridel de que usted se había marchado, vino a jugar con las gemelas. El señor Stridel había llamado para preguntar por su paradero. ¿No estaba bien? Se suponía que él no debía estar aquí cuando tú estabas, como acabas de informarme. Le pido disculpas si cometí un error. No era mi intención. Rachael parecía preocupada, como si le preocupara haber cometido un error. No, Rachel. No has hecho nada indebido. Tienes razón, no debería estar aquí cuando yo estoy, pero ni él ni yo podíamos saber que volvería a casa tan pronto. Está bien, entonces. No pasa nada. Ahora eres libre de volver a casa. Gracias, Rachael. Le pagué y la ayudé hasta la puerta. Una vez más, te llamaré. Buenas noches. La alegría y la risa que vi cuando entré por primera vez faltaban ahora en nuestra casa, y así había sido desde que me enfrenté a Bill por su infidelidad. Pero lo que más me molestaba era que, si bien él había creado el problema, yo era la que pagaba el precio. Y era un precio muy alto. Allí estaba yo, en el pasillo de mi casa, cada vez más sola. Mis hijos estaban enfadados conmigo, mi niñera tenía miedo de haber hecho algo malo y mi ex marido se había marchado sin decirme una palabra. Una cita con un hombre que no quería otra cosa que meterse en mi ropa interior para obtener alguna satisfacción. Para él, claro, no para mí. Suspiré, apagué la luz y me tapé con las sábanas. Los últimos pensamientos que tuve antes de quedarme dormida fueron sobre las risas que había presenciado antes. Subí despacio las escaleras hasta mi cama vacía y me quité el vestido nuevo. Me lavé la cara del maquillaje que me había aplicado con tanto cuidado y me solté el pelo, olvidado el elaborado peinado con el que había empezado la noche. El sábado siguiente, estaba sentada a la mesa de la cocina cuando sonó el timbre y los chicos fueron a abrir. Era Bill, que venía a recoger a los niños. Normalmente, esperaba fuera a que prepararan las maletas para la estancia del fin de semana. Normalmente, me quedaría en la cocina durante esta transición, pero hoy me sentí obligada a ver a Bill, a verle tranquilo y preparado para pasar 2 días con nuestros gemelos. Así que, sin pensar en las ramificaciones, me levanté y fui al vestíbulo, abrí la contrapuerta, lo vi sentado en la escalera y le hablé mientras se daba la vuelta. Buenos días, Bill. ¿Cómo estás?
Me sorprendió el buen aspecto que tenía. A diferencia de mí, el divorcio no le había hecho mucho daño, pero probablemente había tenido sexo regular con aquella rubia, y parecía que le había sentado bien. No dijo nada, se limitó a mirarme. Se levantó, giró sobre sí mismo y desvió la mirada. Me ha ido bien, dijo. El negocio aumenta, el trabajo va bien. Por lo tanto, todo va bien. ¿Y a ti? Supongo que yo también estoy bien. Pido disculpas por lo de anoche. Rachael debería haber sabido que volvía a casa temprano si hubiera llamado. Tú no tuviste la culpa, ni la de Rachael. Sí, eso es correcto. Como tenía algo de tiempo libre, solo estuve un rato con los niños. Tendré más precaución a partir de ahora. Por favor, Bill. Eso no fue un problema. No hay que hacer nada diferente por tu parte. Cometí un error. La cita inicial, seguida de una falta de llamada. Justo cuando estaba explicando lo de la cita, los gemelos irrumpieron por la puerta, cogieron a su padre y corrieron hacia el coche. Bill fue con ellos, actuando como si mis palabras no tuvieran importancia, y mientras los observaba juntos, me di cuenta de que lo más probable es que sí la tuvieran. Se giraron para despedirse mientras los veía entrar, y parecían tan felices con él, incluso más que conmigo. Empezaba a preguntarme por qué ya no era capaz de conseguir que se divirtieran. Volví a entrar, temiendo pasar el fin de semana separada de mis hijos. Por ahora, eran mi única esperanza. Los fines de semana era yo sola, en lugar de Bill y yo durmiendo hasta tarde y viendo dibujos animados o escuchando a los niños abajo en su PlayStation o simplemente pasando el rato. Si no pasaban el fin de semana con Bill, se iban a entrenar para algo. Era un fin de semana normal, estábamos los tres solos, Bill, Brad, Jenny y su padre, y el día parecía extremadamente vacío. Durante el resto del día, pensé en mi vida. Ahora que estaba sola, mi única compañía eran mis hijos. Dormía sola, trabajaba en un empleo que no me gustaba especialmente y solo a veces tenía citas, porque la mayoría de los chicos con los que me encontraba estaban casados o no eran aptos para nada más que una aventura de una noche. Después de superar los 2 primeros días, preparé una sencilla cena de domingo, entendiendo que los niños estarían en casa y que Bill probablemente les daría de comer antes de volver. Eso era lo que solía hacer, dedicar tiempo a charlar con ellos y organizar planes para su próximo fin de semana juntos. Cada vez que llegaban a casa, estaban llenos de planes y ansiosos por volver a ver a su padre. Reconozco mis celos. Los chicos me contaron algo de su fin de semana cuando llegaron a casa, pero no entraron en detalles. Parecía que cada vez consideraban el tiempo que pasaban con Bill como algo suyo, no mío. Sentía que me estaba distanciando cada vez más de ellos. Los mandé a la cama después de asegurarme de que estaban preparados para ir al colegio al día siguiente. Poco después, aburrida, hice lo que me habían dicho y preparé mi ropa para ir a trabajar al día siguiente. Trabajaba 5 días a la semana, de sábado a domingo, hasta las 2:30 en el banco. Ese lunes, acababa de llegar a casa cuando oí sonar el teléfono. Usando mi llave, abrí la puerta y entré a toda prisa, dejando atrás mis pertenencias, corriendo a la cocina para coger el teléfono antes de que terminara la llamada. Diga. Soy Wendy. ¿Es la señora Stridell? ¿SRA de William Stridell? La voz era completamente irreconocible para mí. Soy Wendy Stridell. Ahora estoy divorciada, así que ya no soy la señora de William Stridell. ¿Puedo ayudarla? Sí, tal vez puedas. Mire, soy Harold Pierce, de Investigaciones Capital. ¿Bradley me contrató para hacer ese informe? Ya sabe, el que usó para deshacerse de su viejo. Parece que funcionó bien, ya que ahora está separada. Lo siento, pero no sé mucho de ti ni del informe, solo lo que me contó Bradley. ¿Por qué me llamas? Mire señora, es una pena que tuviera que morder el polvo, pero Brad aún me debía $1000 por inventarse esa mierda. Solo el retoque de esas fotos me costó un par de cientos de pavos. Ahora que estás fuera de ese asqueroso marido tuyo, alguien tiene que pagarme los grandes. Desde que murió, eres la única que queda. No sé de qué estás hablando. Brad dijo que pagó ese informe de su propio bolsillo. ¿Y qué quieres decir con adulterar esas fotos? ¿Por qué tuviste que hacerles algo? No se meta conmigo, señora. Ese informe era falso y usted lo sabe. Esas fotos fueron retocadas por uno de mis novios, así que no me vengas con chorradas.
Quiero mis $1.000 o el fiscal se enterará de su fraude por una fuente anónima. Estoy cubierta, así que no me devolverán nada. ¿Pero tú? Esa es otra historia. Querías deshacerte de ese tacaño y conseguir la mitad de su dinero, así que hiciste que tu amante me contratara. Lo tengo grabado diciendo que ustedes dos planearon todo. Así que pasaré mañana al mediodía por la gran suma. Que espere, si sabes lo que te conviene. Me quedé así sentado con el teléfono pegado a la oreja mientras se desconectaba. Me quedé de piedra. ¿Se había falsificado el informe? ¿Las imágenes no eran auténticas? Brad era quien había llevado a cabo todo el engaño. Sí, realmente me había engañado. Se inventó toda la historia de la aventura amorosa de Bill y contrató a un dudoso investigador privado para que fabricara un informe falso con imágenes para convencerme. Y lo peor es que me lo creí. Engañé a mi cónyuge y me negué a pensar siquiera que estaba siendo sincero conmigo. Me senté allí con la cara enrojecida, las tripas revueltas por un dolor insoportable y el cerebro dándome vueltas después de colgar el teléfono. Casi no llego al baño antes de que me saliera todo lo que tenía, abrazándome la lengua y la garganta al vomitarlo, ya que me sentía muy mal del estómago. Recuerdo que grité con un dolor insoportable cuando la realidad me golpeó. No, fue todo lo que pude decir, una y otra vez. Intenté levantarme y alejarme de la cómoda, pero en cuanto lo hice, sentí que el estómago se me volvía a apretar. El dolor me obligó a arrodillarme, donde experimenté otro ataque de arcadas, esta vez mayormente secas porque el contenido de mi estómago ya estaba en la taza. Me arrodillé, intentando sacar lo que quedaba, con las manos apretadas por el dolor y la cara empapada en sudor. Los espasmos no cesaban. Me golpeaban de nuevo cada vez que intentaba levantarme y quitarme el mal sabor de boca. Cuando mis hijos llegaron del colegio, me descubrieron allí, en el suelo del cuarto de baño. Me había pasado allí las 2 últimas horas, llorando hasta que el siguiente espasmo se apoderó de mí, entre que me invadían las arcadas y me lavaba la cara. Ahora que mi estómago estaba vacío, lo único que me quedaba eran los insoportables e incesantes calambres. Esperaba morirme porque tenía ganas de morirme. Cuando llamaron a Bill y le informaron de que me encontraba terriblemente mal, hicieron lo único que se les ocurrió. Definitivamente, quería morirme ya. Me levanté, medio arrastrándome, medio caminando por las escaleras hasta el dormitorio con la ayuda de Jase. Jase cogió una toallita húmeda y me limpió la cara pálida y cenicienta, pero lo único que quería era tumbarme en la cama y dejar que el sueño me llevara. Traté de controlarme cuando vi lo ansioso que parecía estar. No podía someter a mi hijo a mis transgresiones. Necesitaba calmar sus miedos. Gracias, Jase. Estaré bien ahora. Por favor, ve a llamar a tu padre y dile que no venga. No quiero verlo ahora. Por favor, Jase. Por favor, Jase. Vete. Pero mamá, estás enferma. Necesitas que alguien te ayude y Jenny y yo no sabemos qué hacer. Papá sabrá. Él te cuidará. No, Jase. Escúchame ahora. No quiero a tu papá aquí. ¿Me oyes? Tu padre no. Ahora, haz lo que te dije. Llámalo. Dile que no venga. No. Espera. Mejor aún, déjalo venir y luego tú y tu hermana van con él y se quedan allí hasta que los llame. Ya. Vamos. A pesar de los gritos de mi hijo, me levanté, lo empujé hacia la puerta y la cerré tras él. Tal vez nunca más, pero no podía soportar pensar en enfrentarme a ninguno de ellos en ese momento. Me estaba poniendo físicamente enferma por la vergüenza y la profunda angustia emocional que sentía. Bill y mis hijos no podían verlo. Yo era incapaz de verlo. Se me revolvió el estómago mientras me tumbaba en la cama. Sentí el sabor agrio en la boca y me la limpié con el dorso de los dedos. Bajé la cabeza, empecé a llorar y derramé unas cuantas lágrimas. Era incapaz de contenerme. Era obvio lo que le había hecho a mi familia cuando acepté el relato de Brad sobre el adulterio de Bill. Ahora lo reconocía como lo que era, un engaño, construido con imágenes ficticias y una historia inventada sobre una mujer que nunca existió. Y me lo tragué todo. A pesar de haber convivido con mi cónyuge durante casi 15 años, nunca le di importancia a la historia que me contó Brad. Ni a la advertencia que Bill me hizo hace tiempo sobre Brad, que también decidí ignorar. Mi familia y mi matrimonio sufrieron por creer todo lo que me contaba. Podía oír ruidos procedentes del piso de abajo mientras estaba allí sentada.
Recé para que me dejaran en paz mientras esperaba. Esta noche, era incapaz de enfrentarme a nadie. No había forma de enfrentarme a Bill. Sin embargo, Bill nunca me miraba ahora. Hacía tiempo que no lo hacía. Y no podía culparlo ahora que sabía lo que había hecho. Por fin comprendía por qué me miraba continuamente con ojos tan acusadores, debía de despreciarme. Bill aporreaba la puerta, suplicándome que le abriera, diciendo, Wendy, déjame entrar. Abre la puerta, Wendy. Wendy, yo era incapaz. Eso no era algo que pudiera lograr. Necesitaba deshacerme de él. Estoy bien, Bill. Coge a los niños y vete. Puedes quedártelos unos días. Te llamaré mañana. Por favor, Bill, vete. Wendy. Jase dijo que estabas enferma. Él y Jenny dijeron que estabas muy enferma. Déjame entrar, Wendy. Estás asustando a los niños ahora. Por favor, déjame entrar. Así no podía tratar a mis hijos. Tenía que actuar. Con cuidado me dirigí a la puerta después de sentarme y limpiarme la cara con la toallita húmeda que Jase me había dado. Bill se llevaría a los gemelos y se iría si yo podía sobrevivir los próximos minutos. Estaría sola. Me enderecé los hombros, inhalé profundamente, me aparté el pelo de la cara y abrí la puerta. ¿Está bien? Un momento. Ok, Bill. ¿Ya estás satisfecho? Sí, lo estoy. Ahora, por favor, solo toma a Jase y Jenny y vuelve a tu casa por un par de días. Estaré bien si me das un par de días. Por favor. Bill me miraba como si yo fuera una completa extraña. Aparté la mirada, buscando a mis hijos, después de sostenerle la mirada durante un rato. De pie al pie de los escalones, parecían aterrorizados y pequeños. Aquello era demasiado para mí, así que salí de la habitación y me dirigí al final de la escalera. De verdad, niños, estoy bien. Debo tener un bicho o algo y no quiero que os contagiéis de mí. Así que, si os quedáis con vuestro padre, estaréis a salvo. Yo puedo cuidarme sola. Entonces, ¿estamos bien? Me volví hacia Bill y le susurré, por favor, Bill, cógelos y vete. Tengo que estar sola ahora mismo. Si alguna vez te he importado, por favor, hazlo por mí. Por favor, Bill. Esperé hasta que los vi a sentir. Bill me miró y extendió la mano para agarrar la mía. Wendy, ¿tienes algún problema? Déjame ayudarte. Sigues siendo la madre de mis hijos. Déjame ayudarte por ellos, si no por ti misma. Vi ese pequeño destello de preocupación en sus ojos, y eso fue todo lo que pude soportar. Lloré mientras me apresuraba a entrar en el dormitorio y cerraba la puerta a la fuerza. Giré la lamentable cerradura y me coloqué de modo que mi espalda quedara pegada a la puerta, obstruyéndole el paso hacia el interior. Esperé, pero no intentó nada más. Siguió adelante y oí voces una vez más antes de que la puerta se cerrara tras ellos. Me quedé dentro hasta que oí alejarse el coche, momento en el que abrí la puerta con cautela y escuché la quietud. Habían desaparecido. Para mí, aquella noche fue la peor, porque por fin lo entendí todo. Durante los días siguientes, trabajé en el aburrido empleo que empezaba a detestar. Cuando llegaba a casa, me sentaba a mirar la pared, intentando comprender cómo había sido tan estúpida, cómo había estado dispuesta a creer algo tan terrible del único hombre al que había amado. De hecho, comprendí que siempre le había amado cuando me vi obligada a enfrentarme a la verdad. Por eso mi dolor por su muerte había pasado tan rápido. Por eso mis relaciones sexuales con Brad nunca fueron realmente agradables y por eso me sentía constantemente vacía después de tener citas con chicos que creía que estaban bien. James abandonó nuestra cita enfadado porque yo hacía comparaciones entre él y Bill, aunque él no era Bill. Brad tampoco era uno de ellos. ¿Por qué no me di cuenta antes? El martes le di al hombre sus $1000 y le pedí que me dijera la verdad. Me dijo lo que Brad le había pedido, que era una mujer cualquiera que habían encontrado en la red, con fotos sacadas de internet. Además, el informe era una completa invención, utilizando fechas y lugares que Brad les había proporcionado. Sin que Bill lo supiera, le sacó unas fotos a un fotógrafo y utilizó la cara de Bill en las fotos de otro hombre con otra mujer. Brad era la persona perfecta para organizar esto porque estaba familiarizado con la agenda de Bill. E hizo todo esto para robarme a Bill. Por celos, quería superar a Bill en algo. Quería robarme primero porque sabía que Bill estaba a punto de conseguir un ascenso y trabajar para él. Y lo consiguió.
Cedí a sus intentos de engañar a Bill y hacerme quedar como una tonta. Y nunca me habría enterado si no hubiera muerto en aquel extraño accidente de coche. Antes de llamar a Bill el jueves para decirle que los niños podían irse a casa, le pedí que viniera a verme primero. Le dije que los niños no podían formar parte de nada de lo que quisiera hablar con él. Parecía interesado, pero lo único que pude decirle fue que sería importante que lo supiera. Al final, consintió a regañadientes. Después de muchas deliberaciones, estaba segura de una cosa. Tenía que ser realmente sincera con Bill sobre todo. Tenía que entender que confiaba en él y que estaba segura de que nunca me había engañado. Necesitaba hacerle saber que estaba empezando a creer de nuevo en él y que respetaba la decencia que le hacía ser la persona que era. Podía decirle que ahora comprendía que nunca debí dudar de él, aunque no podía quitarle esas cosas. Al menos era lo que le debía. Bill me preguntó si podíamos vernos en su casa esa tarde cuando llamara el viernes. Me dijo que podía decirle lo que quisiera, que podríamos hablar y que juntos podríamos determinar si los niños debían pasar el fin de semana con él. Se mostró realmente silencioso y nada brusco ni áspero, como solía ser cuando llamaba. Acepté reunirme con él y le agradecí aquel modesto gesto. Prometió traer comida para llevar, algo que solíamos hacer con frecuencia. Decidida y asustada a la vez por lo que iba a hacer, le di las gracias y colgué. Después de trabajar mi turno en el banco, me dirigí a casa para prepararme para mi inminente humillación. Bill llegó exactamente a las 6, como habíamos acordado. Se sentó en la mesa de la cocina con una Pepsi Light y una pizza. Recogí algunas servilletas y vasos y preparé 2 mesas, una para la casa y otra para la familia. Era consciente de la ironía que suponía tanto mi pretendida revelación de total deshonestidad y traición como esta domesticidad forzada. Estuve a punto de rendirme, pero me armé de valor y le indiqué a Bill que tomara asiento. Coloqué la pizza en nuestros platos, abrí la Pepsi y la serví. Después me senté y me quedé mirando a Bill. Tengo algo muy difícil que decirte y necesito que me prometas que me escucharás hasta que termine. Si intentas interrumpir o hacer preguntas antes de que termine, no podré hacerlo. Esto es importante, Bill, así que tienes que prometérmelo. Bill me miró, y creo que la pena en mi cara le hizo darse cuenta de que tenía que hacerlo. Por fin, asintió y me hizo un gesto para que empezara. Tragué saliva, recé un poco y empecé. En primer lugar, quiero pedirte perdón por no haber creído en ti cuando intentaste decirme que nunca harías las cosas de las que te acusé. Ese fue mi mayor pecado, y uno que lamentaré hasta el día de mi muerte. Todo lo que me pediste fue fe y confianza, y no te di ninguna de las dos. Bill estaba a punto de decir algo cuando levanté la mano bruscamente. Por favor, Bill, lo prometiste. Se calmó y continué. Mi pecado es que le hice caso a Brad y no a ti cuando me convenció de que te impidiera hablarme e intentar convencerme de que no habías hecho esas cosas antes de pedir el divorcio. Ahora sé que lo hizo para evitar que hablaras conmigo e intentar convencerme de que no hiciste esas cosas. Estaba furiosa por haber permitido que Brad se mudara conmigo y usara la cama que tú y yo habíamos compartido durante todos esos años. Cuando tenías a los niños, solíamos pasar los fines de semana juntos. Cuando me hablaste ese día y se me vio con Brad, supe que estaba haciendo algo mal y me sentí avergonzada y abochornada. La decisión de Brad de utilizar una habitación de motel en su lugar solo aumentó la vergüenza, pero aún así pude verle. En ese momento temí que me hubiera traicionado por otra mujer y perdí la dignidad que tanto me había costado mantener. Para colmo, Brad era un compañero horrible, y solo podía pensar en cómo te parecías a él. Nunca me cayó bien y, para que lo sepas, te debo la verdad, era terrible. No tengo ni idea de por qué persistí. Supongo que me sentí abandonada y engañada. Ahora creo que solo fue una estúpida estratagema por mi parte para vengarme. Tenía que terminar esto, hacerlo ahora mismo, antes de que me abandonara el valor, así que aparté de un empujón el plato de pizza, cuyo olor casi me hacía sentir enferma de nuevo. Harold Pierce, de Investigaciones Capital, me llamó el fin de semana pasado, cuando tenías a los niños. ¿Recuerdas el informe de Pi, verdad? El que mostraba cómo nos habías traicionado. ¿El estudio que dio como resultado esas impactantes imágenes tuyas con esa mujer? ¿El informe que hizo que el juez concluyera que tus afirmaciones carecían de fundamento? ¿Todavía recuerdas el informe? Bill se levantó y me agarró, pero yo le devolví el gesto con un gesto de rabia.
Prácticamente estaba gritando, la angustia y la ira volvían a apoderarse de mí, igual que cuando me llamó por teléfono. Se me hizo un nudo en la garganta, tan enfurecida por la injusticia de lo que había aprendido, que no podía hablar. No. Esto es algo que tengo que hacer. Tengo que hacerlo, dije, respirando hondo, conteniendo el aliento y soltándolo con fuerza. Todo era un fraude, lleno de mentiras. Brad le pagó para que produjera las imágenes, modificara el informe y le diera una apariencia legítima. Brad le dio dinero. Brad hizo todo lo posible por separarnos. Y tuvo éxito. Porque no confié en ti, pudo tener éxito. ¿Lo ves? Yo tuve toda la culpa. Nuestro matrimonio se arruinó porque yo no creía en ti. No fue más que un fraude que Brad usó para alejarme. Solo una mentira. Todo era una maldita mentira, y lo descubrí porque Brad murió ese día en ese estúpido accidente de coche. Ahora doy gracias a Dios de que muriera. Este estúpido hombre me llamó para pedirme otros $1000 que Brad le debía. Brad le dijo que Brad y yo habíamos acordado falsificar el informe y las fotos. Tenía una cinta de Brad pidiendo falsificar el informe y afirmó que yo estaba al tanto y de acuerdo. El día que los niños te llamaron porque yo estaba muy enferma fue el día que me enteré de todo esto. Aunque estaba físicamente enferma, el malestar era suficiente para hacerme sentir débil. Por eso te hice ir enseguida. Sabiendo que te había defraudado y traicionado por rabia, era incapaz de enfrentarte o tolerar que me miraras. Ahora se había acabado. Bill podía seguir ocupándose de nuestros hijos sabiendo que yo confiaba en él, pero también sabía que me había acostado con Brad en numerosas ocasiones mientras estábamos separados. Había traicionado mis votos matrimoniales a Bill mucho antes de que nuestro matrimonio se disolviera. Estábamos separados pero no divorciados. Lo había traicionado y ahora sabía que ni siquiera podía justificar mi venganza. Lo hice. Le dije la verdad a Bill para que supiera que ahora le creía, que sabía sin lugar a dudas que nunca me había traicionado. Estaba aniquilada, con la cara pálida, las manos temblorosas por la emoción, la verdad y el desgaste emocional que me exigía contársela a Bill me habían quitado más de lo que había previsto, y eché mano de la Pepsi olvidada para calmar la sequedad de mi garganta. Así que ya estás completamente informada. Brad nos engañó a los dos, y aunque yo te defraudé, tú nunca me defraudaste a mí. A él le pareció tan sencillo, y yo estaba más que dispuesta a creer la mentira. ¿En qué sentido me describe eso? Prefiero no pensarlo. Por favor, que sepas que aunque pensé que me habías engañado, nunca dejé de quererte. Bill, nunca lo dejé, nunca lo hice. Me levanté, me volví para mirar a Bill, que ahora estaba sentado en silencio y parecía estar pensando profundamente, y decidí aprovechar este momento de respiro para decir: como siempre, por favor, deja a los gemelos para el domingo por la noche. Por ahora, no puedo verlos. Bill, te pido disculpas. Te pido sinceras disculpas por todo lo que te he hecho sufrir. Espero que puedas pasarme por alto en el futuro. Buenas noches. Recién ahora me di cuenta de que había destruido todas las cosas buenas de mi vida. Había sido una tonta, una crédula tonta al permitir que Brad me llevara de la nariz como lo hizo, y me merecía lo que tenía ahora. No merecía menos. Me di la vuelta y corrí escaleras arriba hacia el dormitorio, donde últimamente parecía pasar cada vez más tiempo. Oí a Bill decir por la puerta que se iba, pero no respondí. Quería estar sola. Ese domingo por la noche, Bill trajo a los gemelos a casa a la hora apropiada y yo preparé una cena ligera. Entró en casa con los gemelos, para ver cómo estaba, y yo sonreí, pero no me quedé a charlar. Volví a la cocina y Bill me observó desde el vestíbulo hasta que me perdí de vista. Luego se marchó, deseándoles buenas noches a los gemelos. Después de 2 semanas intentando por todos los medios que los gemelos hablaran conmigo, que me contaran cómo les iba, me parecía que hacía siglos que no hablaba con ellos y me preocupaba de verdad por lo que hacían. Antes de eso, me había autocompadecido tanto por la muerte de mi amante, el fracaso de mi matrimonio y todo tipo de cosas, pero ahora estaba decidida a volver al mundo de los vivos, con mis hijos en primer lugar. Estaba hablando con ellos de otra cosa cuando me recordaron que Bill vendría a buscarlos ese sábado por la mañana. Casi me había olvidado de Bill hasta entonces, y pensar en él me produjo una oleada de dolor por todo lo que había perdido. Luché contra esa oleada, diciéndoles que estaba bien y que me aseguraría de que tuvieran todo lo que necesitaran.
Jase quería que le limpiaran su camiseta favorita y Jenny quería una muda de pantalones cortos para ir al parque. Les aseguré que ambos estarían listos, y parecían contentos de que mostrara interés una vez más. Hablamos de sus planes, y al parecer Bill les había prometido una excursión al planetario para ver un diorama recién presentado. Les dije lo maravilloso que parecía y les envidié por tener a su padre con ellos. Parecía gustarles, pues sonreían y se movían alegremente mientras me aseguraban que se portarían bien. Les preparé sus bolsitas con sus peticiones especiales y me aseguré de que cada uno tuviera instrucciones de última hora sobre cómo comportarse. Sabía que no era necesario, ya que siempre se portaban bien con su padre, pero me daba cierta sensación de normalidad. No fue fácil, pero mereció mucho la pena. Sentí un gran alivio y placer, que parecían percibir mis hijos, al menos ahora me respondían, cuando antes había más resentimiento. Me complacía la facilidad con la que ahora nos llevábamos bien. Parecía que cuando desnudaba mi alma ante Bill y le contaba lo que hacía, recuperaba parte de mi propio orgullo y amor propio. Esperé con ellos hasta que el coche de Bill se detuvo en nuestro camino de entrada, entonces abrí la puerta y los vi correr hacia el coche que los esperaba, donde Bill los metió. Se aseguró de que se abrochaban los cinturones y luego subió por el camino de entrada hacia mí, sorprendiéndonos tanto a los gemelos como a mí. Esperé, preguntándome qué quería decirme, curiosa pero sin esperar nada, con la sensación de que habíamos entrado en un nuevo capítulo de nuestra relación, tal vez convirtiéndonos en amigos, pero sospechaba que eso era pedir demasiado. Buenos días, Wendy. ¿Te sientes mejor ahora? Soy consciente de que lo que me dijiste aquel día fue muy difícil para ti. Quería expresarte mi gratitud por tus esfuerzos y hacerte saber que te comprendo. Ahora estoy mucho mejor. Aunque fue realmente difícil, darme cuenta de lo que había hecho y del daño que nos había causado a todos fue mucho más angustioso. Pero saber que soy consciente de la realidad me ha traído mucha paz. Bill se dio la vuelta y se puso en marcha, diciendo, gracias por eso. Luego se detuvo, y yo lo observé, preguntándome qué se le había olvidado. ¿Había algo más que quisiera decir? Después de darse la vuelta y volver al pie de la escalera, me miró, y yo esperé, disfrutando de la familiar punzada en el estómago que siempre sentía cuando Bill me miraba. Lo único que podía esperar era que volviera a sentir lo mismo por mí, pero eso era pedir demasiado. Abrió la boca una vez, la cerró, tragó saliva y habló. ¿Puedes venir hoy con nosotros? Seguro que a los gemelos les encantaría que fueras al planetario con nosotros. Con los ojos llenos de lágrimas y la garganta cerrada de pura emoción, lo único que pude hacer fue llorar. Tragué saliva, me enjugué los ojos y dije, me encantaría. Conclusión. Bill lleva un año invitándome a pasar los fines de semana con nuestros gemelos. No lo hace siempre, pero sí con la frecuencia suficiente como para que yo empezara a esperar más. Sé que no me lo merezco, pero aún tengo la esperanza de que acabe perdonándome. Bill y yo tuvimos una larga conversación al respecto una vez, y aunque Bill podía entender mis sospechas intelectualmente, su corazón no era tan indulgente, así que se limitó a decir que lamentaba que no pudiera confiar más en él. Él sabía que tanto las fotos como el informe eran falsos, pero entonces no había forma de convencerme porque yo pensaba que eran reales. Y ahora que sabíamos que Brad era el peor de los depredadores, que se aprovechaba de cualquier posibilidad porque le movían los celos y la envidia. Lo intenté todo para explicarle que, aunque sentía que me era infiel, seguía queriéndole. Le dije que mi relación con Brad no era buena, que el sexo no era satisfactorio y que siempre lo comparaba con Bill, lo que hacía que Brad pareciera inferior a Bill en todos los sentidos. Le dije que las citas eran inútiles para mí porque no dejaba de compararlas con Bill. Me escuchó, pero se limitó a negar con la cabeza, lo cual no sé muy bien qué significa. Bill estaba de acuerdo, pero seguía preguntándose por qué yo tenía tantas ganas de alejarlo. Sin embargo, esa conversación incluyó una cosa: si aún lo amaba como decía, ¿por qué no le di otra oportunidad a nuestro matrimonio? ¿Por qué no encontraba en mi corazón la forma de perdonarle por lo que creía que había hecho? No tenía respuesta para eso, y me molestaba mucho. Al final, llegué a la conclusión de que Brad me estaba manipulando para que no permitiera que Bill volviera a mi vida. No habíamos llegado a un punto en el que pudiéramos coger el teléfono y hablar como amigos. No éramos amigos de verdad, éramos una pareja divorciada que compartía la custodia de sus hijos, y esa seguía siendo nuestra situación incluso ahora.
Intenté, por todos los medios a mi alcance, hacerle saber a Bill que lo sentía y que, si tenía la oportunidad, haría todo lo posible por reparar el daño que hice a nuestro matrimonio. Él parece entenderlo, y a veces dice cosas que me hacen pensar que tal vez, solo tal vez. Nunca le pregunto por el tiempo que pasa lejos de mí y de los gemelos. Durante la semana que ambos trabajamos, no hubo comunicación. Un domingo, después de que Bill volviera a casa con los gemelos de un día en el que no me había pedido que fuera con ellos, todo se acabó. Me pasé todo el fin de semana preguntándome qué estarían haciendo y por qué no me habían pedido que fuera con ellos. Me dije que no era nada, que Bill solo quería pasar un rato a solas con los gemelos, y cuando llegaron a casa ya me había convencido de ello. Bill se quedó fuera y pronto se marchó sin despedirse ni entrar a charlar. Me di cuenta de que últimamente empezaba a hacerlo cada vez más. Volvimos a estar en buenos términos y a menudo charlábamos sobre su tiempo con Bill. Esta vez, sin embargo, vi la mirada que pasó entre Jase y Jenny antes de que Jenny respondiera, así que hablé con ellos esa noche y les pregunté de pasada qué habían hecho ese día. Lo hablamos entre nosotros, mamá, y tenemos que decir algo. Papá tiene novia. Le prometimos a papá que no lo haríamos, pero no creemos que eso sea justo para vosotros porque os queremos a los dos por igual, dijo ella, volviendo a mirar a su hermano. Se llama Cindy y es una persona encantadora. Hemos estado pasando muchos fines de semana juntos los 5 y tiene una hija de su edad llamada Judy. Jenny se volvió hacia Jase y él asintió, continuando donde Jenny lo había dejado. Había dejado de respirar, sabiendo que esto no iba a terminar bien. Lo pasé muy bien el fin de semana pasado. Pasamos todo el fin de semana con Cindy y Judy en una cabaña en el lago Pontiac. Aunque no estamos seguros, creemos que papá y Cindy pasaron la noche juntos. Guardaron silencio al respecto. Me armé de valor y agarré las manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la palma, ya tenía la garganta apretada y los ojos empezaban a empañárseme con las lágrimas que había estado a punto de contener. Jase parecía avergonzado por ello, pero se lo tragó y continuó. Sin embargo, papá habló con Jenny y conmigo y nos hizo saber que tenía intención de declararse a Cindy. Quería saber qué pensábamos al respecto y qué sentíamos por ella. Se lo pidió a ella primero, diciendo que hablaría contigo al respecto. Ya está. Se acabó. Era definitivo, finalmente, para siempre. Mis esperanzas y oraciones fueron en vano. Brad ganó, incluso desde más allá de la tumba. Aplastó el amor que Bill sentía por mí y me dejó sin nada más que las cenizas de 15 años. Ahora debe estar riéndose, creyendo que había cumplido su misión, pero era una broma para él, porque Bill volvía a ser feliz. Había encontrado una nueva compañera, alguien que creería en él. ¿No era yo quien negaba que pudiera estar diciendo la verdad? Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que yo era la única que había perdido. Irónicamente, Brad murió sin darse cuenta de que había fracasado, arruinando mi matrimonio y a mí, pero no al hombre que detestaba y envidiaba. Pagué un precio muy alto por mi traición y mi falta de fe en mi marido y en mi matrimonio, lo perdí todo y tuve que enfrentarme al dolor de haber elegido creer a Brad antes que a Bill. Ahora, lo único que podía hacer era pagar ese precio.